Buenas tardes, bienvenido al grupo de estudio Solo tu perro. Hoy es 29 de junio del 2026. Bienvenido, Jonás. Vamos a trabajar sobre un texto del 2022 que me pareció tremendamente interesante y bonito. Me gustó mucho. Ya me adelanté con mi balance. El perro doméstico, el duelo, la pena, el sufrimiento sobre la pérdida de un conespecífico. No. ¿Cómo se traduce grief, traductores? El duelo. El duelo de los perros domésticos ante la pérdida de un conespecífico. Quizás esa es una mejor traducción. Eso de verdad, Carmen, es una de las cosas, o sea, que porque yo tengo un problema que mi pierna, o sea, digo, es que el español es un idioma extremadamente rico, pero resulta que justamente la palabra duelo o duele, el dolor, es que yo intenté explicar, por ejemplo, a mi mujer que mi pierna no es que me duele. O sea, en inglés sería, es que I'm not in pain, but it's aching. Ok. O sea, hay una cierta, hasta que existe en sueco, que sueco no tiene ni la mitad de palabras que el castellano o el español. Pero resulta que el dolor es único. O sea, y lo mismo sobre el duelo, lamentarse, plan, plan, plan. O sea que en este caso hablamos del duelo o sea, el dolor de perder un ser querido. Pero resulta que el español es tremendamente pobre en Sí, ese también. O sea, que solo está el dolor y nada más. Está el sufrimiento. Ya, pero no. I'm not. Eso que has dicho en inglés es, yo no estoy sufriendo, es mi pierna la que me duele. Es una de las cosas estas, o sea, que yo hablo sobre el dolor social, ¿no? De eso, de que realmente duele. O sea, físicamente puede llegar a doler. A doler. Pero es justamente de que necesitamos hacer la matiz esa, porque en inglés es bastante fácil. Hurt y... No, o sea, de que the pain es dolor físico, digamos. Mientras losing someone, o sea, perder a alguien tal, pero it's also pain. O sea, pero resulta que dolor y dolor físico es la misma palabra en español, con lo cual lo hace más difícil. Es una reflexión que tuve yo leyendo. Una reflexión sobre la dificultad al traducir el artículo. Sí, que hace difícil traducirlo a veces. Sí, sí. Carol, ¿qué querías decir? Adelante. Gracias, Jonas. Que si es una traducción, igual podría ser como la pérdida de... El grief es como llorar la pérdida de algo o de alguien. Sí, pero Sí. entonces has dicho llorar la pérdida. Grief over the loss, ¿no? La pérdida sería el loss. Claro. Sí. Más que una cosa como de dolor físico, sí, como al lamentar la pérdida, ¿no? Sí, por ahí quizás, no sé. Sí, el lamento. Pero en castellano nosotros diríamos el duelo, ¿o no? El duelo de los perros domésticos ante la pérdida de un conespecífico. Por lo menos por traducir, por volver al título del artículo, ¿no? Bien, déjame presentarlo, por favor, y arrancamos. Es un amplio equipo de investigadores. Stefania Uquedu, Lucia Ronconi, Mariangela Albertini, Stanley Coren, Gonzalo da Grassa Pereira, algo así, Loriana de Cataldo, Anouk Haverbeek, Daniel Simon Mills, Ludovica Pierantoni, Stephanie Wimmer, Inés Testoni y Federica Pirrone. Los he leído todos porque quería hacer notar que está escrito o sea, que hay muchas firmas aquí de distintos países. Varios italianos, gente de Canadá, de Vancouver,
Portugal, Bélgica, United Kingdom y Suiza. O sea, esto es un trabajo pensado a muchas cabezas, aunque luego veremos que el diseño metodológico está hecho sobre una población italiana solamente. Y señalan ellos que es el primer, no hay documentación científica, no hay evidencia científica documentada hasta este momento, el momento de la publicación de este artículo, sobre, voy a traducir grief como duelo, sobre el duelo en perros de compañía. Sí que hay, lo dicen en el medio del texto, sí que hay muchos relatos de tutores y de humanos que han percibido que existe este fenómeno que llamamos duelo. Es decir, que los perros sienten de algún modo la pérdida de sus congéneres, ¿no? Cuando estaban en el mismo entorno familiar. Lo dejo aquí, si quieren, y luego a medida que vamos hablando, acuérdense que los primeros que tomen la palabra, hacernos el favor de volver a recordar en qué consistió el trabajo, qué es lo que estaban intentando demostrar y cómo trataron de hacerlo. Es decir, la cuestión de la pregunta de investigación, en los constructos que están tratando de investigar y cuáles son los métodos que utilizan para investigar esos constructos, para luego poder evaluar si las respuestas eran válidas o son válidas o no. Así que adelante, compañeros. A ustedes la palabra. Cata, ¿tienes abierto el micro? Te toca. No lo quité, qué pena. Ok, el estudio trata de una encuesta en línea que se hizo para dueños italianos y al final se apuntaron 426, de los cuales el requisito para participar era que hubiese muerto un perro, pero que en la familia hubiera algún otro perro durante la pérdida. Y en esto fueron 384, acá no sé si lo apunté bien o mal, si eran 384 mujeres y 42 hombres, o si esa fue la relación de sexo de los perros que murieron. ¿Alguno tiene el dato? Es de los humanos que contestaron. Es de los que participaron, ¿verdad? Sí, ok, entonces bueno, otra vez vuelven a participar más mujeres, 384 contra 42. Y se toman en cuenta datos como, bueno, demográficos del humano, también ciertos datos del perro que murió. Se analiza cuánto tiempo fue el que compartieron relación el perro que murió con el que quedó. Y lo que se trata de revisar es si hubo cambios por parte del perro sobreviviente en aspectos como el juego, digamos, en dormir, comer, en el miedo, en búsqueda de afecto, en vocalizaciones. Y sí, básicamente este es como el planteamiento del estudio. Exacto, muy bien. Y estaba acompañado por otro paquete de cuestionarios, ¿no? Que eran cinco cuestionarios que han tomado, que ya están probados, y los añadieron a este primer cuestionario que tú acabas de mencionar. ¿Quieres hablar sobre esos 5 cuestionarios? ¿O alguien quiere hablar sobre eso? Bueno, los cuestionarios que usaron, el primero es el cuestionario de duelo de mascotas, también la escala anexo a mascotas de Lexington, la escala de continuidad animal-humano, la escala de positividad y la escala de representación de la muerte de Testón. Okay.
Yo tengo aquí un pequeño resumencito. La primera escala, esa que llamaste la PBQ, ¿verdad? Medía en el humano cuánto dolor o duelo, ira o culpa sentía el humano después de la muerte de su perro. La segunda escala, el segundo cuestionario medía qué tipo de apego tenía el humano con su perro. El tercero, cómo ve ese humano a los animales en general, si los ve como inferiores o como iguales. La cuarta escala es cuán positivo o negativo es ante la vida el humano. Y la quinta, ¿qué piensas de la muerte? ¿No? O sea, ¿para ti la muerte es un fin final o hay una continuación de la vida después? A mí me pareció muy interesante que los investigadores tuvieran en cuenta toda trataban de entender qué es lo que los humanos tenían en la cabeza mientras estaban contestando a las preguntas claves del estudio, que era cómo ves a tu perro que se quedó al sobreviviente después de la muerte de tu perro. Creo que eso ha sido un acierto de su parte. Gracias. ¿Qué más? Gracias. Jonas. Vale, yo tengo que decir que como solemos tener el problema aquí, que estamos criticando metodologías y cosas esas de los estudios, en no tengo tantas, porque lo que pasa es que cuando hablamos de esto de encuestas y tal, entonces yo diría que lo han hecho realmente bien, en el sentido de que me parecía interesante lo que acabas de tocar ahora, o sea que de correlar, digamos, nuestra perspectiva en esto también, ¿no? O sea, que cómo vemos nosotros la muerte y porque es interesante. Porque me gustó también eso de que la pregunta es, ¿cuánto proyectamos nosotros hacia el perro? O sea, porque creo que es muy importante. Y luego también, o sea, definir qué es el duelo. O sea, hablamos de eso, ¿no? De definir lo que nosotros definimos ciertas cosas. ¿Cómo lo definiera? ¿Cómo define el perro? O sea, ¿qué es esto para el perro? Y muchas veces tenemos eso, de que nosotros proyectamos nuestras emociones y nuestros sentimientos hacia el perro y el perro reacciona hacia ello. Eso lo sabemos claramente que, por ejemplo, nosotros proyectamos nuestro estrés hacia el perro. Esto ya está documentado. O sea, que eso ya irrefutable, por decirlo así, ¿no? Y eso me parecía muy interesante, que toman eso muy en cuenta en este estudio o estas encuestas. Y entonces podemos mirar eso de que lo que decimos nosotros, de que el duelo por la pérdida, cuánto es como nosotros definimos el duelo, que el perro realmente está sintiendo así, ¿no? O si es otra cosa, pero eso ya más adelante. Sí, sí. Muy bien, muy interesante. Sí. Cris. Yo, enlazando con lo que dice Jonás de las diferencias, ¿no? de cada uno cómo vive el duelo, me pareció bastante curioso lo importante que es para nosotros el ver a la persona antes de morirse o una vez muerto, y para el perro le es totalmente indiferente, no hubo cambios ahí significativos entre ver el cadáver y no verlo. Eso me pareció un dato importante. Sí, a mí me supuso una sorpresa, porque yo pensaba, porque había escuchado que sí que era importante que el animal viera a su congénere muerto. Es que se ha escuchado mucho de cuando algún animal se te muera, que el otro lo vea, y para ellos no es tan importante como para nosotros. Quizá habría que, me pregunto, quizá habría que poner esta respuesta todavía en interrogante, como diciendo esto es lo que ocurrió aquí, pero podría no ocurrir en otros lugares, porque sí que se tiene, sí hay datos de otros mamíferos que sí que hacen cosas con sus cadáveres, ¿no? Con sus cuerpos de sus
Pero de otros mamíferos, ¿eso no sería llevarlo a nuestro campo porque nosotros pensamos que es bueno que vean el cadáver del congénere? No, pero estoy hablando Sería de lo como este que se ha resultado, no visto nos en gusta, Pante. nos gustaría que fuera. Santos primero, Jonás después. Gracias, Cris. Esta última cuestión no deja de ser una, vamos, lo que contesta el humano. No sé hasta qué punto podríamos valorar lo que significa para el perro ver a su compañero muerto o no. Porque al final puede que lo viva exactamente igual, aparentemente para el humano, pero sin embargo que lo viva de otra manera para el perro. Entonces puede que haya una mayor tranquilidad, un conocimiento de lo que ha pasado, que se despida, porque yo creo que se despiden. Pero podríamos fantastiquear sobre esto, sobre lo que pensamos cada uno de lo que siente un perro cuando fallece un compañero, ¿no? Pero me refiero que es eso, que puede que no tengamos datos para valorar si hay cambio o no en ese aspecto. Okay. ¿Querrías decir que entonces, como siempre, que no podemos caso, tener, no podemos tener una conciencia realmente del efecto que está suponiendo en el perro el pasar ese trance viendo o no viendo a su compañero? Claro, entonces el dato que nos da el estudio es: a los ojos de los humanos no hubo cambios comportamentales significativos, de acuerdo a la estadística famosa. Exacto, yo lo veo un poquito más así. Pero puede ser que sea por la percepción de los ojos humanos. Sí, No a ver, está cumpliendo realmente. Igual es que, como dice Cris, que nos llama la atención porque realmente lo que querríamos es que saliese un resultado concluyente con esto, ¿no? Pero al no haber diferencia, yo lo interpreto más como que no tenemos cómo valorarlo realmente. Ok, muy bien. No lo tenemos, quizá podríamos decir, no lo tenemos aún. Quizá luego podríamos conversar sobre cómo se podría tener, cómo podríamos abordar ese punto desde otro lugar, quizá no desde la observación. Jonás, Carol. Qué bueno está esto. Bueno, yo puedo decir simplemente de que, por ejemplo, ahora, en los últimos años, hemos perdido miembros en esta familia aquí, ¿no? Y cuando los chihuahuas se fueron, yo ahora me refiero única y exclusivamente a la despedida, por llamarlo así, de ver el cadáver, y me refiero a Gandul. Y Gandul, entonces, vale, es que como todos los demás, o sea, que se acerca, lo mira, lo lisquea un poquito y se va. Pero que en el caso de Goku estuvo hasta lamiendo la cara. Okay. Y allí hablamos, evidentemente, también del tipo de relación que tuvieron entre ellos. O sea que, como dice Santos también, o sea, que es muy difícil valorar esto simplemente mirándolo. O sea, decir, no, yo creo que esto no ha significado nada para mi perro. No, o sea que ahí yo creo que para Gandul fue muy importante. No tanto los chihuahuas, pero fue muy importante, o sea, el olisqueo y despedirse de Goku. De Goku. Sí, eso es mi percepción. Y aquí, ¿cuánto de ello quiero ver yo en ello, no? O sea, que ahí también es que está clarísimo, tiene que ver con la percepción nuestra. Pero sí. Y aún así, o sea, que aquí hay en esto, y yo estoy totalmente de acuerdo con sus conclusiones en la discusión que tienen, ¿no? Y tal, en lo que están diciendo, estoy de acuerdo. Pero luego es que quiero ver otras cosas, ¿sabes? Pero eso soy yo, o sea, mi emocionalidad personal en esto, ¿no? O sea, que luego podemos entrar en ello también, ¿no? De qué significa la pérdida para el perro, ¿no? Pero allí también yo quiero ver otras cosas también, ¿no? Y eso evidentemente tiene muchísimo que ver.
Ujú. ¿Caro? Bueno, ya creo que lo mencionaron todos. Para mí, en este caso, creo que tiene mucho que ver qué relación hayan tenido los dos individuos frente a la pérdida del otro. Puede ser que, como bien decía Jonás, con alguno no hayan tenido tanta vinculación y apego, y con el otro sí haya sido un individuo que realmente era importante para ese otro perro que queda. Y de nuevo, esto es desde la visión humana, que nos afecta a nosotros, que queremos ver nosotros y cómo lo interpretamos nosotros. Si el perro que se queda cambia su comportamiento y empieza a vocalizar más o a dormir menos o a caminar, no sé, haciendo cosas explorativas que quizás antes no hacía, puede ser que eso efectivamente sea un efecto para ese individuo, pero si no lo vemos, no lo notamos o no lo miramos, es difícil entender cómo lo ven ellos, pero lo que creo que me gustó mucho de este estudio fue que justamente es eso, no es como los perros viven el duelo igual que nosotros, sino que qué cambios de comportamiento podemos experimentar frente a la pérdida de dos individuos que convivieron X tiempo juntos. Que de nuevo, para mí ahí tiene mucho que ver la vinculación entre ambos. Para uno puede no haber sido importante y para otro puede haber sido muy relevante la pérdida de ese otro y necesitar despedirse, necesitar verlo, necesitar entender el proceso de la partida. Y para otro puede ser simplemente que, se fue, ¿sabes? Entonces creo que es difícil poder interpretarlo así o entenderlo tan en profundidad, pero creo que vamos por un buen camino. Que no se me olvide, eso lo anoto así como al pie y luego, primero te doy la palabra y luego retomamos aquí al pie, lo que dicen sobre que según sus resultados no afecta cuánto tiempo los perros han convivido. Pero sí importa Pero es distinto cuánto tiempo han convivido de qué tipo de relación tienen, porque se puede tener Exacto. una relación muy profunda en menos tiempo, ¿no? Exacto. Solo nota Sí. al pie. Ahí no quiero entrar mucho en eso también, ¿eh? Okay. Vamos con Cata primero, que le tomó la palabra. Gracias. Sí, yo pienso que en este caso sí me llamó la atención que un alto porcentaje de los participantes, es un 66%, declaró que había perdido al perro más de un año antes. Entonces, yo creo, bueno, al menos los que hemos pasado por estas situaciones, el tiempo hace su magia. Y yo lo que tal vez viví en su momento tan fuerte y ¿verdad? Muy emocional, con el tiempo esas cosas se me van olvidando. Entonces, ¿con qué certeza, verdad? También es que mucho más de la mitad de los participantes están dando su testimonio tanto tiempo después, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a recordar, a menos que hayan llevado un diario, cuánto el perro dejó de comer o cuánto más durmió o qué tanto me buscó más? Entonces, creo que esto deja como un poquito de duda y también creo que ahí sí me meto en la parte humana, extrapolándolo a ellos, es que creo que también va a influir mucho cómo fue la pérdida. Entonces, por ejemplo, si uno tiene a un perro enfermo en casa, ¿verdad? Que el otro perro está observando el proceso, que ya el perro ya no se mueve igual, ya la interacción es menos, pues obviamente me imagino que ellos perciben el dolor también en ese ser y van viendo cómo se va apagando la vida poco a poco. Va a ser diferente a pues un accidente en el que el perro está completamente bien y de repente ya el perro murió y lo vean o no lo vean, es que simplemente se desapareció de su vida. Entonces creo que influye mucho cómo fue, ¿verdad? Esta parte de cómo se fue el perro, no tanto si pudieron ver el cadáver o no, sino si se dio un proceso previo, ¿verdad? Como un duelo anticipado que pasa pues, en humanos, si los perros también son capaces como de ir preparándose, de ver que ya mi compañero, mi hijo, mi mamá o quien sea, no está tan bien, ¿verdad? No sé ellos pues cómo puedan percibir esta situación. Qué buen punto, Cata, porque eso
de alguna manera contrasta con el resultado numérico de no les importa no ver el cadáver, porque lo que has apuntado es que hay, o sea, una cosa es percibir que eso va a acabar y otra cosa es un corte. El corte afecta con más fuerza que la Pasa con preparación. uno, ¿verdad? O sea, es muy diferente, por ejemplo, yo llegar y despedirme, ver la agonía de mis papás, ¿verdad? Y llegar uno al punto de casi pedir, ojalá ya descansen porque ya no es soportable ni para ellos ni para uno, a tener la pérdida, por ejemplo, de una de mis perras anteriores que se escapó de la casa y no volvió y se desapareció, ¿verdad? O sea, es muy diferente, son duelos que, como se sabe, van a doler dependiendo del vínculo que usted tenga, pero la forma en que usted lo pierde tiene mucho peso, ¿verdad? Entonces yo creo que también en los animales, pues ellos en su capacidad de raciocinio y su conciencia, pues van viendo que o la vida se está terminando o de repente ya, ¿verdad? Perdí contacto con ese ser que era tal vez pues, mi referente, mi zona de segura, quien me comprendía y demás. Y eso sí que está anotado aquí en este trabajo, ¿no? Que se dice justamente que los perros, lo que sí está aquí, o sea, el estudio lleva al final a decir, no sabemos todavía lo que es el duelo en cuanto tal, como concepto, pero sí sabemos que al perro le afecta esa ruptura de vínculo, ¿no? Muy buena la reflexión, gracias. Y habría que notar, y esos perros que se quedan esperando en la puerta a que regrese alguien, ¿eso qué es? Porque no volvió, porque se fue al hospital y se murió en el hospital. O me abandonó. Claro. ¿Jones? Realmente sería una pregunta de verdad interesante para poner en la encuesta, ¿eh? O sea, me refiero a eso, de que si el compañero murió de accidente repentinamente, de edad relativamente joven, de viejo, de enfermedad, de tal, o sea, que sería una pregunta realmente interesante. Yo creo Porque que yo me refiero a mí mismo, simplemente de que de repente me llaman un día y que mi madre había caído por una escalera y se había roto el cuello y se acabó. O sea, ¡pum! En ese mismo momento, cuando yo recibo esa llamada, mis piernas me fallaron. O sea, ¡pum! Ahí al suelo. Mientras cuando se trata de mi padre, que de un proceso largo y deterioro y tal, y yo qué sé qué, y de viejo. O sea, es diferente es diferente. de cómo lo recibimos, digamos, la noticia, ¿no? O sea, yo creo que lo que Cata acaba de tocar es que es grande dentro de esto. Sí, sí. Cata. Sí, de hecho acá sí ponen que es de las circunstancias de la muerte, ponen que 52% declaró que fue inesperado. Entonces, sí, pues es como este tema que Jonas dice de la mamá y de mi perra, Paz. Y después dice que 57 fue por eutanasia, por motivos de salud, y un 0.2 por motivos de conducta. Entonces, como que sí lo tomaron en cuenta, pero sí. Ok. ¿Qué más? Santos. Pues ya valorando en sí el sentido del estudio. Lo que nos está diciendo que tengamos claro que los perros viven relaciones. Y eso es algo que tenemos que tener súper presente. Y por otro lado, que cuando un perro se nos va, tenemos que ser muy conscientes de que no solo sufrimos nosotros.
y que quizás tengamos que observar y todo lo que investiga o lo que pregunta el estudio son factores a observar en nuestros perros de cara a poderlos acompañar y darnos cuenta de que sufrimos juntos. Cierto. Por otro lado, muchas de las cosas que pueden aparecer en las apreciaciones de los humanos acerca de sus perros simplemente es un cambio de rol. O sea, hay perros que prácticamente el rol que tienen en el grupo no varía porque se vaya ese perro. O sea, si no tienen mucha relación o si no es el referente directo más importante de ese perro. Pero cuando es el referente que sostiene sus paseos, su día a día, la interacción con otras personas y demás, ahí el cambio es súper importante. De hecho, sabemos de perros que se escudan en su perro referente y cuando ese perro desaparece empiezan a aflorar problemas que antes no tenían, de reactividad hacia diferentes cosas, ¿no? Y después ya lo último, el perro superviviente, digamos, tiene que aprender a vivir sin su compañero, pero también tiene que aprender a vivir con el humano que también ha perdido un perro. Entonces, ahí estamos hablando ya de un montón de cosas que, si hablamos de emociones, irían hasta el infinito, todas las cosas que podemos valorar. Muy bien, buenísima reflexión, sí. Hay relaciones entre los perros, ¿no? Sí. Cata, Jonás. Sí, de hecho, justo esto que dice Santos, me gustó mucho que ellos también hablan sobre lo del contagio emocional, ¿verdad? Y pues evidentemente, si yo voy a estar muy triste y sin ganas de comer, sin ganas de bañarme, sin ganas de interactuar con nadie ni con mi perro, puede ser que el perro al notar eso también busque más atención, ¿verdad? Que es uno de los efectos que ven ellos ahí, es que empiezan a buscar más interacción, ¿verdad? Y pienso que una de las misiones que tienen los perros, ¿verdad? Es muchas veces enseñarnos qué está fallando en nosotros o qué tenemos que cambiar para salir de ciertos procesos. Y tal vez el hecho que ellos estén viviendo su duelo o la ausencia de este otro ser les afecta en este tipo de comportamientos, pero también lo veo como una forma de ellos de tratar de volverlo a uno al presente, de, ok, póngame atención que yo también sigo aquí. Lo percibo como de esa forma. Que tiene un cierto sentido solo como seres sociales, ¿no? Porque pasa también a los hijos cuando un hermano muere, ¿no? Yo estoy aquí. El hijo superviviente, quiero decir. Jonás. Y tocando esto de relaciones y dentro del grupo, ¿no? De convivencia entre perros y humanos y tal. Mira, este noviembre toca ya 5 años. Joder. Que se fue Nuyana, una perra que tuvimos aquí en casa, y ella sufrió a leishmaniosis grave. Y estuvimos casi 5 años luchando con ella. Tuvo sus crisis y tal, y entonces era, o sea, de hecho, la penúltima crisis, o sea, que ya lo referí yo en un artículo que escribí, eso de decir adiós a tu mejor amiga. Dije que una noche que estuvimos en la cocina, ella y yo, y la miré a los ojos y la dije que si te tienes que ir, vete. O sea, la di permiso de irse.
porque ya no tienes que luchar por mí, digamos, o por nosotros, porque, o sea, si tienes que irte, vete. Lo que pasa que ella volvió de esa, pero luego la siguiente ya no. Y a ella se despidió, desgraciadamente la tuve que llevar la clínica veterinaria, digamos, urgente a eutanasiarla porque simplemente dije, mira, si la salvo 24 horas de sufrimiento, será 24 horas, pero ya, que se vaya ya. Y esa pérdida me afectó a mí todavía ya, pero me afectó mucho. Y esto también lo he comentado, que unos 3 o 4 días después de que ella se fue, yo estaba sentado aquí, en este mismo sitio. Y un día vino Gandul desde atrás y simplemente aquí a mi lado y se acercó y se apoyó su cabeza en mi pierna y me miraba. Y claro, ahí es eso de que yo diría que él tampoco, la pérdida para él, la pérdida de Nuyana fue no tan importante, digamos, pero me perdió a mí allí. Y allí él viene y me apoya, ¿no? Pero cuánto es apoyo a mí y cuánto es de recuperar la dinámica del grupo. Y esto porque sabemos perfectamente que él está completamente o sea, sabe perfectamente que el referente, porque lo tocan, y yo quería llegar a eso también, de que si realmente se trata de duelo por pérdida de un compañero o es que se afecta la seguridad, sentido de seguridad en el perro, vale. Yo diría aquí que, por ejemplo, de que Gandul me apoya a mí porque yo soy claramente el referente del grupo y si yo fallo, el bienestar del grupo entero tambalea. Y eso significa que el bienestar suyo, personal, egoístamente hablando, tambalea. Y entonces él viene a mí y dice, oye, tú tienes que hacer tu trabajo para que, o sea, que vuelva a la vida porque esto no va bien, ¿eh? O sea, aquí esto me afecta a mí, tío. ¿No? O sea, que venga, básicamente. Pero, o sea, que aquí lo podemos dar ciertas vueltas sobre ello también. O sea, que en la relación nuestro con el perro es la relación que tiene con el compañero que se ha ido y todo esto. Porque yo diría que muchas veces, o sea, que yo no sé cuánto la pérdida de Goku pueda hacer que Gandul se siente más inseguro. Puede. Cuando se trata de los chihuahuas anteriores, yo diría que muy poco, porque tampoco estaban participando en los paseos grupales y por el monte que hacíamos y tal, ¿no? Pero ahí evidentemente estaba pegado a Goku, siempre, más o menos. Y claro, es un referente de seguridad también, ¿no? Y eso me parecía a mí también una parte interesante en esto. O sea, que en un grupo, el integrante que se ha ido, ¿cuánto implica sobre el funcionamiento del grupo? O sea, la familia, por llamarlo así. Claro. Si es un integrante importante para el funcionamiento del grupo, evidentemente yo diría que la pérdida es mayor. Yo creo que mucha parte de esto en la pérdida por el parte del perro tiene que ver con esto, aunque también románticamente hablando, quiero también que sí que sienten una pérdida como nosotros, o sea, que en el sentido de realmente sentir la pérdida del compañero que se ha ido, ¿no? No quiero verlo tan práctico. Sí. Quiero tener una visión romántica también, simplemente por mí mismo, ¿no? Pero yo me pregunto si es necesario hacer una división entre lo práctico y lo romántico, en el sentido de decir, quizá la estabilidad del grupo, del sistema, es en la estabilidad del sistema donde está mi
tranquilidad y mi felicidad. Y por tanto, no tiene por qué haber una dicotomía, me parece a mí, entre esas dos maneras de ver el mundo. Nosotros con nuestra cabeza cartesiana pensamos que sí, pero podría ser que no. Podría ser que son dos maneras de hablar de lo mismo. Es decir, que tú estés bien realmente y es importante para nosotros, que no es egoísta, es sobrevivencia natural. La palabra egoísta le hemos puesto como si fuera mala. Esto es un poco de ontología del perro. Es que hablamos de supervivencia, o sea, tal cual. Y es que si él llega a un punto que ve que, mira, Jonás tiene que levantarse aquí porque si no, aquí nos vamos a morir todos. ¿Sabes? O sea, que, de cierto modo, no sé, pero luego hay otra en esto también, que el parentesco no tenía tanto que ver tampoco, supuestamente. No sé. Es que no sé cómo, de verdad, o sea que lo siento, pero yo sí que creo que el parentesco tiene bastante que ver. Esto es mi observación personal. Yo, Parentesco, entre los perros, o sea, que pierde uno, que si hay una relación, si son hermanos, padre-madre, o sea, madre-hijo y tal y cual. Yo, mira, lo siento mucho, pero yo sí que creo. Evidentemente tenemos relaciones malas entre familias también, ¿no? Eso es otra que me parecía de perros que no peleaban. Eran 54%. ¿Qué Que no se significa eso? peleaban entre ellos, 50. Eso significa que 46% sí que se estaban peleando entre ellos. Me parece un número increíblemente alto. No, yo creo que la pareja de esa frase era perros que son amigos. Que sí, que Luego sí. estaba ¿no? perros Sí, que se toleran. claro. Y Sí, debe que haber vale. una Amigable, tercera fase que era perros 69%. que Sí, al menos no se pelean. No lo sé. sí. No lo No, sé. pero vale, yo sí, yo lo siento mucho, pero yo sí que creo que hasta que entre perros el parentesco tiene que ver. Tiene O que sea, ver. es que sería lo natural y lógico, lo siento, pero es que Ahí hay un punto que podríamos volver a mirar otra vez a los perros en libertad, ¿no? Porque se unen por parentesco, entre otras cosas. O sea que el parentesco sí que tiene un valor ecológico. Santos, Cata. Sí, por un lado, me parece que podrían hacer una nueva profesión y es la de asesor de estudios científicos sobre perros. Por otro lado, en vez de hacer el cuestionario a familias tipo, si hiciesen estos mismos cuestionarios a personas que tengan formación en el mundo canino, quizá los resultados serían diferentes porque podrían ser quizás más objetivos. Y después voy a decir mi típica chorrada, ¿no? Pero este mismo estudio de la pérdida se podría hacer para cuando metemos un nuevo perro a convivir con el perro que tenemos. Y prácticamente podríamos hacer las mismas preguntas. Juega menos, come menos, duerme más, aumenta el miedo, vocaliza más, pide más la atención. Exactamente lo mismo. Y esto me resultaría también bastante interesante hacer ese estudio, por ejemplo. Entonces, hablamos siempre de contextos. Nos tenemos que preocupar de todos, de cuando nuestro perro o nosotros perdemos a alguien, porque no solo es la pérdida en el estudio han hecho con la pérdida de un perro, pero es que se podía perder a alguien de la familia también, o sea, a alguien humano, quiero decir.
Pues es que nos tenemos que tomar en serio realmente los contextos. De dónde sacamos a nuestro perro sin querer y dónde le metemos de manera inconsciente en muchas ocasiones. Pero me queda eso, Carmen. Asesor de estudios científicos con perros. Ese es el trabajo del futuro. Están haciendo aquí. Cata. Sí, dos cosas. Uno es por experiencia personal. En el caso de las perras anteriores con las que convivía, la perra que tuvimos que descansar fue Pita, que era la hija de Paz. Ella, bueno, hizo un cáncer fulminante y cuando empezó con todas sus manifestaciones que no sabemos qué tenía, la llevamos a revisar y el doctor dijo que estaba muy avanzado y que le daba 3 meses de vida. Y justo fueron los 3 meses. Entonces, ese tiempo, los últimos días, o sea, fue de acondicionar una habitación, yo dormía con ella en el piso, junto con Paz, la mamá de ella, hasta el momento en que ya fue mucho y pues tomamos la decisión, igual que Jonás, de llevarla a que le adelantaran el proceso. Y la vida de Paz, por eso estaba haciendo referencia del tiempo de cuánto pasa, ¿verdad? De la muerte para usted responder estas cosas, porque en el momento pudo haber sido otra la situación. Si ustedes ahora me preguntan, sinceramente yo no recuerdo mayor cambio en Paz y era la hija de ella. Entonces lo que dice Jonás, la relación y ellas, o sea, Pita murió de 9 años y Paz la tuvo a ella en su primer celo. Y fue, ¿verdad? Un caos ahí, se salió el perro de mi hermana y bueno, fue un embarazo súper precoz. Entonces, eran como hermanas prácticamente. Ellas toda la vida fue juntas, ya una relación súper bonita, jugaban, comían, se acicalaban y demás. Y yo por eso creo que el proceso que Paz vio en Pita, creo que para ella, al rato poniéndolo en palabras humanas, fue hasta una liberación de ver que su hija había descansado y la vida de Paz no se modificó en absolutamente nada a lo que yo recuerdo en este momento, ¿verdad? Eso fue hace un montón de años. Hubiera llevado un diario y les podría dar mi testimonio ahorita. Eso por un lado. Y lo otro, ya se me olvidó qué iba a decir. Fue lo que dijo Santos. Bueno, que con lo que dice Santos de cuando un perro entra o cuando hay una pérdida de otro familiar, es lo mismo cuando entra un bebé a la familia o cuando hay un divorcio, ¿verdad? O sea, al fin de cuentas, ¿con quién queda el perro? Si se hacen estas custodias ahora compartidas o si simplemente la persona se desapareció y tenían 10 años de vivir juntos, ¿verdad? O sea, todos estos cambios, pues sí, es súper importante nosotros como acompañantes de tutores, pues hacerles ver, ¿verdad? Que en caso de alguna eventual cambio de estructura familiar, por el motivo que sea, pues hay que estar, como decimos aquí, ojo al Cristo. Porque afecta... Para solamente decirlo, yo en mi cuestionario lo llevo. O sea, el si ha habido algún cambio, alguna pérdida, lo que sea, reciente, tal y cual, ¿sabes? Porque muchas veces, como no lo toman en consideración, no te lo dicen. Y entonces es eso, que es que tenemos que tomar en consideración absolutamente todo. Sí, a mí una de mis últimas intervenciones fue una señora que me contactó y es porque el perro, o sea, de estar completamente normal o su comportamiento, digamos, esperado, empezó a vocalizar mucho y demás. Y fue las primeras preguntas, ¿hubo algún cambio? Y era que el hijo se había ido a estudiar fuera del país. Y entonces yo le dije, pero ¿y cómo era la relación de su hijo con el perro? Y ella así como, o sea, hasta ese momento le cayó que podía haber una relación de que el perro estaba echando de menos al muchacho. Y sí, evidentemente, pues tiene un peso gigante. Sí, sí. Voy a decir la palabra terrible, qué útil resulta esta reflexión que estamos haciendo también para nuestro trabajo, ¿no? Anotar ahí estas preguntas en las evaluaciones. Jonás. No, tomando esto, ¿no? O sea, que lo que hablé antes de eso si es dolor por pérdida o si es
inseguridad, o sea, falta de seguridad en lo que tienen. O sea, que lo que yo iba también antes a decir es que, vale, una cosa es perder el compañero canino, pero perder al referente humano. Ahora, no, el estudio no trata esto, pero perder el referente humano tendría un impacto, diría yo, mayor en el perro, simplemente por el hecho de que eso sí que implica, o sea, bastante cuando hablamos de seguridad y de supervivencia y todo lo demás. O sea, que, por ejemplo, y eso no tiene que ser por muerte, puede perfectamente ser un divorcio. O de que el hijo que a lo mejor se va a estudiar fuera y ahora, ¿sabes? O sea, que el referente humano se va, por la razón que sea. Eso sí que altera absolutamente todo, pero completamente. Y así, sí, vamos. Anda que es importante. Que sí. Bueno, con este artículo, con este estudio, tenemos una piedrita para apoyarnos para decir que efectivamente lo que decía Santos al inicio, ¿no? Lo que está claro es que el perro vive dentro de un sistema de relaciones y cuando se afecta ese sistema, el perro se afecta. Eso es así. ¿Cata? No, y justo lo que estaba diciendo Jonás, en uno de los últimos estudios que hemos revisado, que era de las medidas de cortisol con los perros en perrera, cuando los llevamos a la casa o no, y se vio que los perros que venían porque el dueño los iba y los dejaba ahí, los niveles de cortisol de ellos iban en incremento, ¿verdad? Por estar esperando de, pues, que esa persona, aunque tuvieran una mala relación, llegaran por ellos. Entonces, de esto viene 100% relacionado al vínculo, bueno o malo, pero el vínculo que hay con esa persona referente y cuando está la pérdida, pues se manifiesta que va a haber alteraciones incluso químicas. Sí. Esa palabra química que has dicho al final es la que quería yo traer aquí como para decir, ¿qué podríamos sugerir a estos investigadores para tener en cuenta? Porque ellos dicen que esto es parte de un estudio más grande, más global, ¿no? Yo no les he seguido la pista, lo voy a hacer, pero ¿qué podríamos sugerir a estos investigadores o a otros que nos pudieran escuchar en algún momento sobre cómo diseñar una prueba para incluir algunas de las cosas que hemos estado comentando? Cata. Pues sí, medidas de cortisol serían importantes. También ahí pues estar revisando frecuencia cardíaca. Lo que sí veo es que pues es un momento bastante fuerte ya de por sí emocional, como para estar tal vez manipulando en exceso al perro, o si fuera que solamente se le van a estar como andando detrás para conseguir la orina, o peor aún si van a estar uno pinchándolo. Entonces, no sé, creo que no es como el mejor momento para tomar esas medidas por consideración, pienso yo. Quizá respiración sí que se puede tomar y algún tipo de dispositivo que cuente la frecuencia cardíaca, ¿no? Que eso ya existe, que es un dispositivo en el cuello, en el collar, una cosa así. ¿Jonás? Sí, lo que se podría hacer es involucrar a los veterinarios. De cierto modo, o sea, porque vamos a ver, aquí en España, por ejemplo, los perros básicamente no se pueden morir sin que lo sepan los veterinarios. O sea, es que se tiene que registrar y tal. Y entonces lo que se podría hacer, por ejemplo, tomar muestras de pelo y medir, o sea, que cortisol en pelo, porque ahí medimos cortisol a largo plazo, ¿no? Entonces, se podría tomar una muestra, digamos, al perro acompañante, o sea, compañero, nada más haberse muerto el otro, y entonces medir el cortisol ahí y luego 2 meses más tarde hacer otra muestra y a ver cómo se ha afectado
el cortisol a largo plazo, ¿no? Digo que aquí no se trata que en España que todos los perros tienen que morirse por mano de veterinario, pero simplemente a partir de registro. Sí, yo he tenido, por ejemplo, perros que se han muerto por sí solos durante la noche, ¿no? Y entonces, evidentemente, el día siguiente tengo que ir al veterinario y entregar la documentación y decir que mi perro se ha muerto. Y ahí también pueden, o sea, porque eso va luego a registro y cosas. Y censos y tal. Pero simplemente me ocurrió ahora medir el nivel de cortisol en pelo. En pelo. Sí. Y quizá también se podría pensar en tener no sé si esto es posible, pero se me ocurre una muestra previa de gente que diga yo, que está conviviendo con 2 perros, ¿te gustaría eventualmente participar en un proyecto de estos, etcétera? Entonces, como preparar a los tutores antes, ¿no? O sea, qué cosas podrían pasar, en qué cosas necesito que te fijes y que tengas el registro, ¿no? El registro del diario, de la bitácora. No sé si diciendo tonteras, pero hacer algo así. Preparar a los tutores antes, ¿no? A los que piensan que quizá de perros que van a morir por enfermedad o no sé. ¿Jonas? No, y luego sería, o sea, que de verdad lo tocaste, Carmen, de que este estudio es dentro de un proyecto, parece mucho más grande y simplemente que, por ejemplo, se refieren en este estudio en el eso de Morning Dog Questionnaire, o sea, el MDQ, que ese que ha sido verificado científicamente como un cuestionario válido, digamos, y ese cuestionario lo elaboraron exactamente el mismo equipo. Había dos personas más en ese, pero el mismo equipo completamente hace 2 o 3 años antes de este estudio, ¿no? O sea que se ve que están trabajando sobre algo y sería muy interesante poder, a ver, ¿en qué? Pero sería contactar con la principal, ¿no? Vamos a ver si han logrado, yo no he tenido la curiosidad el tiempo de ir a revisar lo posterior a este estudio, pero sería bueno hacerlo por si tuviéramos posibilidad de volver a estudiar el tema en el paso siguiente, ¿verdad? Y con esto llegamos a la hora de conversación. No sé si alguien más se quedó con ganas como de decir alguna otra cosa. Cris, que has hablado poco y escuchas mucho. O Caro. Es que habéis dicho muchas cosas. ¿Eh? ¿Qué? Que habéis dicho muchas cosas ya, es que queda poco que decir. Pero No siempre sé, yo tienes es que por ahí el una duelo que he visto mirada. con animales lo he visto distinto. El duelo que yo he vivido con animales lo he visto distinto. No lo he visto tan... O sea, solo he tenido duelo perro-gato y solo lo he visto una vez realmente, un duelo de verdad. Y era por falta de, o sea, por cambio de rutina, no era por, ay, que se me ha perdido, ay, que se me ha muerto. No, no. Se notaba que era cambio de rutina total. No era por un duelo, es que romantizado. Ok. Jonás y Santos. Gracias. Vale, yo voy simplemente lo mencionaste en el principio, pero esto de que nuestros resultados podrían sugerir que los perros responden a la pérdida de un compañero más que a su muerte en sí. Y sin embargo, aún reconociendo la importancia de estos resultados, todavía no podemos confirmar que se trata de duelo. Me da igual. Me parece que sí, que esto es un estudio importante. A mí me ha gustado. Comparto. Santos. Gracias, Jonás. Sí, solo compartir una cosa. Mi abuelo le detectaron un cáncer y no volvió a casa. Y estuvo 3 semanas en el hospital. Mis abuelos tenían gatos
y no habían dado ningún comportamiento extraño. El día que murió mi abuelo, la gata empezó a maullar como si la estuviesen matando. O sea, habían pasado 3 semanas. Entonces, ¿cuánto se nos escapa acerca de las conexiones que tenemos con los seres con los que vivimos? Y de esto podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero al final es eso, que la persona más callada puede sufrir muchísimo más que la persona que más llora. Entonces, evaluar cuánto y cómo sufre un perro cuando pierde a su referente humano o con específico es muy, 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 muy complicado. Dejas abierta ahí la ventana de más preguntas. Muchísimas gracias, Santos. Gracias a todos, gracias a todas. Nos quedamos aquí. Nos vemos el próximo lunes y no se vayan, que nos tomamos la foto.